Ya. Entonces, continuando, ya para ir finalizando. La ayudantía dice, nos decía que la probabilidad de romper una galleta al ser envasada es el 1%. Si en un envase hay 15 galletas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota debido a la operación de envasado? Entonces, sabemos que la probabilidad de, en este caso, de que sea éxito, es que se rompa la galleta, y esa probabilidad es de 0,01 o 1 entre 100. Y Q va a ser 1 menos P, que sería 1 menos 0,01, sería 0,99. Entonces, P, que son nuestras probabilidades de éxito, es decir, que se rompa la galleta, va a ser 0,01 y Q va a ser 0,99. Ahora, nos dice cuál es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota debido a la operación de envasado. Nos vamos a nuestra tabla de palabras claves. Al menos significa, al igual que mínimo, mayor o igual que. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que sea X mayor o igual que 1 va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a 1, la probabilidad de que X sea igual a 2, la probabilidad de que X sea igual a 3, la probabilidad de que X sea igual a 4, hasta la probabilidad de que X sea igual a 15. 15 es nuestro n minúscula. Entonces va a ir desde 1 hasta 15. ¿Por qué? Dice por lo menos 1, entonces mayor o igual a 1, donde se toma en cuenta el 1, ¿es cierto? Ahora, podemos calcular lo contrario, porque imagínense calcular desde el 1 hasta el 15 tardaríamos demasiado tiempo. Entonces, calculando de manera contraria, sería 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, eso es más sencillo. Entonces, la probabilidad de que X sea, la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que, en este caso, X va a tomar el valor de 0. Entonces, 1 menos n, que es 15, la cantidad de veces que se realiza el experimento, es decir, la cantidad de galletas, combinado con 0, porque X vale 0, por la probabilidad de éxito, que en este caso es que se rompa la galleta, que es igual a 0,01, elevado a X, que es 0, por la probabilidad de fracaso, que es Q, que en este caso Q es 0,99, ¿no es cierto? Q es 0,99. 0,99. Ya. 0,99 elevado a n, que n es 15, menos x, que en este caso es 0. Es decir, 1 menos 0,86. Eso nos da 15 combinatoria de 0 por 0,01 elevado a 0 por 0,99 elevado a 15. Eso nos da 0,86. Sí, está bien. Ya. 0,86. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 va a ser igual a 1. No, esto está mal. No es la probabilidad de que x sea igual a 0. O sea, en este caso sí, pero en realidad esto es la probabilidad de que x sea 0. Finalizar la presentación. Acá es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1. Así. La probabilidad de que x sea igual a mayor o igual a 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Ahora sí, la probabilidad de que x sea
mayor o igual a uno, es decir, que al menos una galleta esté rota va a ser igual a uno menos la probabilidad de que x sea igual a cero. La probabilidad de que x sea igual a cero, reemplazando estos datos, va a ser igual a 0,86. Uno menos 0,86 nos da 0,14. Y esa es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota debido a la operación de envasado. Ahora, ahora también, en caso de que les repita las preguntas que eran modelos, por decir, un poco nuevos, de su primer parcial, también las resolví, que la pregunta uno y la pregunta 2 para que le entiendan, las resolví y se las voy a explicar a continuación, ¿ya? Por si en caso repitiera o entrara una pregunta similar a una de estas dos, en caso de que entrara similar. Porque la 3 y la 4 ya saben de sobra. Incluso esta creo que esta pregunta de acá creo que la di en auxiliatura. Esta de acá. Entonces vamos a resolver la uno y la 2 de su primer parcial. Ya. Su primer parcial decía, esta de acá, ¿no es cierto? Decía, en un examen final dado por 3 secciones de una clase de estadística de 92 alumnos, la nota promedio de todos los estudiantes fue de 14,5. El promedio de la sección A fue de 15,5. El de la sección B fue de 9,2. Los datos sobre el número de alumnos en cada sección y el promedio de las notas de la sección C se perdieron, pero los profesores de la sección A y B recuerdan que ellos tenían el mismo número de estudiantes, mientras que el profesor de la sección C recuerda que tenía 5 estudiantes menos que A. ¿Cuál es el promedio de los alumnos de la sección C? Es decir, nos está pidiendo la media de C. Nos da la media de A. Bueno, primero nos da la frecuencia absoluta total, que es 92. Esto de acá, la frecuencia total, que es 92. Esta frecuencia de acá va a ser igual a la frecuencia de A más la frecuencia de B más la frecuencia de C. ¿Ya? Nos está dando ese dato. Después, que es este 92 de acá, después nos dice nota promedio de todos los estudiantes. Fue de 14,5. ¿Eso qué es? Es la media global o la media total. Esa media global es 14,5. Ese dato de ahí también nos está dando. Después nos dice el promedio de la sección de A, nos da la media de A, que es 15,5, ¿no es cierto? Luego el de la sección B, la media de B, 9,2. Media de C es lo que nos está pidiendo. Ahora, tampoco nos está dando sus frecuencias, pero nos está dando ecuaciones con las cuales a partir de ellas podemos hallar la frecuencia de A, de B y de C, ¿no es cierto? Nos dice que n de A es igual a n de B porque nos está diciendo que los profesores de la sección A y B, los profesores de la sección A y B, recuerdan que ellos tenían el mismo número de estudiantes. Entonces la frecuencia de A va a ser igual a la frecuencia de B, o la frecuencia de B va a ser igual a la frecuencia de A. Y ahora también nos está diciendo, en la sección C no hay ningún dato, pero el profesor de la sección C recuerda que tenía 5 estudiantes menos que A. Entonces, la frecuencia de C va a ser igual a la frecuencia de A más 5, porque nos dice que el profesor de la sección C tenía menos 5. O sea, la frecuencia de C menos 5 va a ser igual a la frecuencia de A, porque eso nos está diciendo acá. El profesor de la sección C recuerda que tenía 5 estudiantes menos que A, ¿no es cierto? El profesor de la sección C tenía 5 estudiantes menos que A. Entonces, NC menos 5 va a ser igual a NA. O, despejando, NC va a ser igual a NA más 5. ¿Cierto? NC va a ser igual a NA más 5. Ahí tienen que tener cuidado. Puede que se equivoquen y pongan el 5 acá, que lo pongan acá NC más 5, cuando en realidad se pone de esta manera. Incluso yo se los resolví y creo que los resolví, e igual me equivoqué en algo así y me salían números decimales. Pero se tienen que dar cuenta que tienen que dar números enteros, como ya vamos a resolver a continuación. Entonces, acá está la tabla, la tabla que ya sabemos. Y acá tenemos la frecuencia absoluta total, que es 92. Este 92, bien sabemos que es igual a la frecuencia de A más la frecuencia de B más la frecuencia de C.
Ahora, escribiendo en función de la frecuencia de A, porque todo lo podemos llevar a la frecuencia de NA, ¿no es cierto? Todo. Mira, NA, NA, NA. Entonces, todo eso lo podemos llevar a en función de NA. Entonces, N total va a ser igual a 92 más N de A, que es este N de acá, más N de B, que es igual a NA, ¿no es cierto? Entonces, N de A más N de A va a ser igual a N de C. N de C es igual a N de A más 5 o despejando, sabemos que N de A va a ser igual a NC, no, pero lo queremos llevar a N de A, sí, por eso, N de A va a ser igual a NC menos 5. No, a ver, N de C es igual a N de A más 5. N de A va a ser igual a sí, N de C menos 5. Acá no sería menos 5. A ver, N de C menos 5 es igual a N de A. N de A es igual a N de A más 5. N de C. mm, La frecuencia de C va a ser igual a N de A más 5. N de C menos... Sí, tendría... N de A menos 5. N de A. N de C es igual... Ah, sí, está bien. N de A más 5. Entonces, sumando, esto nos daría N de A más N de A más N de A nos da 3 N de A. Ahora, este 5 lo pasamos a restar acá. 92 menos 5 nos da 87. Entonces, N de A va a ser igual a 87 entre 3. N de A va a ser igual a 29 y este 29 va a ser igual a la frecuencia de B. Entonces, ahora ya podemos hallar la frecuencia de C. Reemplazando, sabemos que la frecuencia de C va a ser igual a la frecuencia de A más 5. Es decir, 29 más 5 es igual a 34. Y ahora, para que se den cuenta de que lo han hecho bien, nos decía, el profesor de la sección A tiene los mismas cantidades de estudiantes que el profesor de la sección B, A y B. Entonces, ambos tienen 29. Ahora, el profesor de la sección C decía que tenía, eh, recuerda que tenía 5 estudiantes menos que A. Entonces, 29 menos 5 sería. ¿Ves que está mal? Dice, el los profesores de la sección A recuerdan que ellos tenían el mismo número de estudiantes, mientras que el profesor de la sección C recuerda que tenía 5 estudiantes menos que A, ¿no es cierto? 5 estudiantes menos que A y acá nos está saliendo que tiene 5 estudiantes más. Está mal. Acá hay que corregir. Ahí, acá está mal. N de C es igual a N de A menos 5. Entonces, N de A va a ser igual a N de C más 5. Ajá. N de C más 5. Entonces esto quedaría N de A. N de A va a ser igual a eh, N de, N de A menos 5. N de A es N de C más N de, N de A es N de C más 5. Está bien, ¿no? A ver. 34 nos decía que tenía que tener menos. A ver, 29, 87 entre, ajá, 92 menos 5 nos da 87. 87 entre 3 nos da 29. Ahora, mientras que el profesor de la sección C recuerda que tenía 5 estudiantes menos que A, entonces tendría que tener 29 menos 5.
A ver. Ahora 24 más 29 más 29 nos da 82. Estamos, algo estoy haciendo mal. A ver, n total es igual a 92. 92 es igual a n de a más n de b más n de c. Y viene en función de n de a más n de a, c, n de c es igual a, Es NDA -5. 92 igual NDA más NDA más NDA menos 5 tiene que ser. ¿cómo? No te Ahí escuché. tiene que ser menos 5. Ya. Entonces sería 3n de a menos 5. Acá pasaría 98 sería, ¿no? Ajá. Sería 97. 98 entre 3, 97, ¿no? 97. 97 entre 3 nos da 32.3. Pero ¿por qué da números? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué da números decimales? Bueno, es que esta pregunta la ingeniera o sea, hay varias de estas mismas preguntas, he visto, y en otras sí da números enteros. Puede que por lo que lo cambió acá nos esté dando en decimal. Ya, entonces sería 32.3. A ver, entonces ya tendría que darnos 32.3 periódicos, ¿sale, no? Reemplazando n de a en n de c, entonces sería n de c sería igual a n de a. Ajá, n de a es 32. 32.3 menos 5 me da 27.3. A ver, 27.3 más 32.3 más 32.3. Sí, así sí cuadra. Pero yo me estaba chispando porque según yo debería dar números enteros, pero sí, tiene que ser así. Si no, no da de otra. Hay otros problemas en los de que acá cada frecuencia les va a dar, o sea, exactamente esta misma pregunta, pero le cambia cositas acá. Y ahí sí da números enteros, ¿ya? Eso tengan cuidado. Ya en este caso sí, así sí da. Entonces, NDC tiene 5 alumnos menos que NDA y NDB. Entonces, NDA y NBA tienen 32.3 y NDC tiene 27.3. Ahora, la media global, la frecuencia, la fórmula de la media global es esta de acá. La va a ser igual a la sumatoria de x sub i por n sub i sobre el n total. Es decir, va a ser igual a la sumatoria del producto de la media por la frecuencia correspondiente de cada grupo, ¿no es cierto? Ahora, pero queremos la media de C. Despejando la media de C va a ser igual a esta fórmula de acá, donde la media global pasa acá, la media de C pasa acá y la frecuencia de C pasa en el denominador, o sea, queda de esta manera. La media de C despejado queda de esta manera. Entonces, sería 14,5 por 92 menos 15,5 por 32.3 menos 9.2 por 32.3. A ver, NDB es 32.3 y NDA es
32.3. Ya. ¿Eso cuánto le sale, chicos? 15,77 creo que da, ¿no? Sí, Ya. Entonces, esa es la media de C, que es lo que nos estaba pidiendo ese problema de ahí. Ahora, el problema número 2 de ese examen decía, el departamento de Beni está dividido en zonas ganaderas, la zona uno, la zona 2. Esta es la zona uno. En la zona uno nos está dando 82 estancias ganaderas. Esa es la frecuencia y su promedio que es 800 y una desviación típica que es 4.25. Ahora, se pide determinar, dice. No, y en la zona 2 nos está dando igual su frecuencia que sería 38, su frecuencia que sería 38 con un promedio de 870, que es la media, 870. Su desviación, su desviación sería 4,47. Ahora, si quieren, acá igual pueden poner que su varianza es igual. Ahí elevan su desviación al cuadrado, que en este caso sería 4,25 al cuadrado, nos da 18.0625. Y en este caso de acá, 4,47 elevado al cuadrado nos da 19.9809. Ya. Ahora, también sabemos que la frecuencia global o la frecuencia total va a ser igual a 82 más 38 y eso nos da 120, ¿no es cierto? Ahora, nos está pidiendo ya la media global, entonces, o la media total, utilizan esa fórmula que ya conocen, donde multiplican la frecuencia en este caso es su marca de clase, más su frecuencia por su marca de clase entre 120 y eso nos da una media global de 822.167. Ahora, nos está pidiendo, en el inciso B, nos pedía la desviación típica total de las estancias ganaderas de Beni. Entonces, tenemos que hallar primeramente la varianza total y a partir de la varianza total, hallar la desviación típica total, que es con esta fórmula de acá, donde la varianza total para cada submuestra va a ser igual a C sub B al cuadrado, que es la intervarianza que mide la variabilidad entre los estratos, más la intravarianza que mide la variabilidad dentro de las K submuestras. O sea, hay que hallar CB cuadrado y CW al cuadrado, primeramente, para cada uno de los estratos. Cada uno de los estratos va a tener intervarianza e intravarianza. Entonces, la desviación estándar para cada submuestra, en este caso tenemos dos estratos, va a ser igual a esto más esto más esto más esto entre n. Esta de acá es la frecuencia global o total menos uno. De esta manera, acá tenemos la fórmula de la desviación, de la varianza, perdón, de la varianza global. Acá tenemos de SB al cuadrado y de SW al cuadrado. Entonces, tenemos que hallar CB1, o sea, para el estrato 1 tenemos que hallar estos dos términos y para el estrato 2 tenemos que hallar estos dos términos, que es con estas fórmulas de acá. Desglosando quedarían estos cuatro términos de acá.
O podríamos poner en el dominador simplemente ng-1 o de esta forma, de forma independiente también, que da lo mismo y quedaría así, desglosado. Entonces, acá despejando los valores que tenemos en la ecuación, sería para el primer estrato, que son estos dos términos de acá, tenemos estos dos de acá. Entonces, la frecuencia 1, que es 82, por la media de 1, que es 800, menos la media global, que es 822,17. Creo que ahí, a ver, esperen, 822,100, sí, está bien. 822,167. Esto de acá, la media global. Y esto va elevado al cuadrado sobre 120, que es la media global, menos 1, que nos da 119. Más la frecuencia 1, que es 82, menos 1 por por la varianza, que es 425 al cuadrado sería, ¿no? O podrían poner directamente este 18,0625 acá. Directamente podrían poner. Pero yo lo puse la desviación, porque el problema nos da la desviación. Entonces esa desviación la elevan al cuadrado. Porque acá nos está poniendo la varianza. Entonces, de esas dos formas. Sobre 119 más la frecuencia 2, que sería 38. Todo esto que multiplica a la media de 2, que sería 870, menos la media global, que sería 822,17. Esto elevado al cuadrado sobre 119 más la frecuencia 2, que sería 38 menos 1 por 4,47 al cuadrado sobre 119. Entonces, la varianza total realizando operaciones, a mí me da, no sé si lo hice bien, me corrigen, me da 1087,723. ¿Ya? Ahora, pero no nos pedía la varianza, nos está pidiendo la desviación típica total. Ya hallamos la varianza total. Entonces, ya sabemos que la varianza total va a ser igual a la raíz, o sea, la desviación va a ser igual a la raíz de la varianza. Entonces, va a ser igual a la raíz de 1087,723 y eso me da una desviación típica total de las estancias de Beni que va a ser igual a 32,98. Ya. Sale eso, ¿no? Ya, si tienen alguna Sí, duda, ¿qué? ¿Sí? Si sí, sí, tienen sale. alguna duda, ¿sale o no sale? Sí, sale. Ya. Entonces, si no tienen alguna duda de lo que vimos de los modelos de examen, eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Ahorita yo tendría que estar pasando clase de inglés, así que vamos a dar por concluida la auxiliatura el día de hoy, que era la última auxiliatura.